Hola muchachos, ¿cómo están? La intención de hoy es deducir una fórmula para usar trapecios, varios trapecios para aproximar el área bajo la curva, es decir, para aproximar una integral. Imagínate que tú quieres hacer la integral de la función f de x desde x0 hasta x0. ¿Listo? O sea, queremos hacer esta integral. Muchas veces la integral no se puede hacer, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aproximarla con trapecios. ¿Listo? En este caso, vamos a coger el intervalo desde x0 hasta xn y la vamos a dividir en n intervalos. O sea, vamos a usar n trapecios. ¿Listo? ¿Cuántos puntos necesito para n trapecios? Necesito n más 1 puntos. Entonces aquí hay n puntos y con este es n más 1 puntos. N más 1 puntos para n trapecios. ¿Listo? Entonces, la intención aquí es formar estos trapecios y cuando encontremos su área, el área pues aproximada de la suma de estos trapecios va a ser el área aproximada bajo la curva. ¿Listo? Entonces comencemos. Primero vamos a encontrar el área del primer trapecio. El área de un trapecio está definido como el área es igual a la semisuma de las bases, o sea, base 1 más base 2 dividido entre 2. Por estar dividido entre 2 se llama semisuma. Semisuma de las bases por la altura. Esa es la fórmula para encontrar el área de cualquier trapecio. Entonces, en este trapecio identificamos que las bases, esta es una base, esta es la otra base. En un trapecio siempre hay dos lados paralelos, al menos dos. Entonces los lados paralelos son las bases. ¿Listo? Y la altura del trapecio es la distancia entre las bases. En este caso pues va a ser esta distancia, si tú te fijas. Es decir, la distancia entre x0 y x1. Tú sabes que para pasar de un x a otro x, vamos a llamar eso h, el tamaño del paso. Vamos a suponer que todos los h son iguales. Entonces esta altura va a seguir llamándose h y pues va a ser igual para todos. ¿Listo? Este de acá es la semisuma de las bases, recordemos. Entonces, el área del trapecio 1 vendría siendo esta base, que esa base como la encontramos, evaluando x0, más la otra base como la encontramos, evaluando x1, sobre 2 por h. Perfecto. Ese es el área 1. ¿Cómo sería el área 2? Entonces el área 2 ya podemos intuir que sería f de x, aquí puse x1, ¿cierto? Es que parece una n, perdón, 1. Es f de x1 más f de x2 sobre 2 por h. ¿Listo? Hacemos lo mismo con las demás hasta la última área. La última área sería el área enésima. Acuérdense que son n trapecios. Entonces el área enésima sería coger y sumar f de x n menos 1, este sería el anterior al último x, f de x n, que sería el último x, y pues todo esto sobre 2. Perdón que escriba así, pero me toca tener la cámara al tiempo, entonces por ello lo escribo de esta manera. ¿Listo? Entonces, cuando ya tenemos esas expresiones, ¿qué tenemos que hacer para aproximar el área de la curva? Pues sumarlas todas, ¿cierto? Entonces, al sumarlas todas, entonces vamos a encontrar el área total, que sería la suma de todas. Entonces, cuando vamos a sumar esta, más todas hasta esta, todas tienen en común h medios. Entonces podemos de esa suma sacar h medios como factor común. ¿Listo? Cuando saquemos h medios como factor común, va a quedar f de x1 más f de x2 más todas las otras f's. Entonces, por ejemplo, acá mira, sacamos h medios, queda f de x0 más f de x1 más f de x1 más f de x2. En el siguiente estará f de x2, f de x3 y así sucesivamente hasta acá. Entonces, si te fijas, el primero va a quedar pues f de x0. El segundo, que es f de x1, va a aparecer dos veces.
o sea, va a ser dos veces f de x1 más dos veces f de x2, perdón, acá f de x2, listo, va a escribir acá abajo más, y así sucesivamente se va a sumar siempre de a 2 los intermedios, f de x n menos 1, y el último va a quedar solito sin el 2. Listo, entonces tanto el primero como el último quedan solitos, todos los intermedios van a quedar siempre dobles. Listo, cerramos y pues esta es la formulita. Vale, esta es la formulita para aproximar el área bajo la curva utilizando n trapecios. Ahora aquí entonces con la programación del método en MATLAB. Listo. Iniciamos con function, le ponemos nombre, acuérdense que este nombre no puede ir con espacios ni caracteres especiales. Le damos guardar y debe quedar aquí almacenado. Listo. Imprimimos un mensaje de bienvenida pues para saber qué hace el programa. ¿Qué vamos a solicitar en este programa? En este programa vamos a solicitar la función que deseamos aproximar su valor. Al integrarla, entonces pedimos la función, le ponemos comillas S para que cuando ingresemos la función no sea necesario ingresarla entre comillas. Listo, cuando ya la ingresemos y quede almacenada en G, entonces sabes que con inline se vuelve función de MATLAB. Ahora f es la función, ¿listo? Pedimos el extremo inferior de la integral, es decir, donde comenzamos a integrar. Y b es el extremo superior de la integral, o sea, hasta donde va la integral definida. N va a ser la cantidad de trapecios a utilizar. Acuérdense que vamos a coger el intervalo desde A hasta B. Este es como el x0 hasta el xn y lo vamos a dividir en n partes. Entonces, vamos a calcular h, que es el tamaño del paso. ¿Cómo calculamos h? Pues si tenemos el intervalo desde B hasta A, su longitud es B menos A, y al dividirla entre n, pues la estamos partiendo en los n pedacitos, así se calcula h. Listo, ahora vamos a iniciar la variable s igual a 0, ¿por qué? Porque del video anterior, bueno, de la sección anterior, entonces lo que hicimos fue una suma de todas las áreas. Como vamos a hacer una suma, eso lo vamos a hacer en un for. Pero ese for debe ir guardando las sumas, entonces por eso vamos a almacenarlas en s. Inicialmente es 0. Bueno, sigamos por acá. Entonces, iniciamos el ciclo, va a ir desde 1 hasta n porque son n pedazos, ¿vale? Y entonces vamos a ir sumando. ¿Qué se suma? El primer ciclo se suma s igual a 0 más. Entonces, acuérdense la formulita que era h medios multiplicado por. Aquí está la semisuma de las bases. Entonces, coge f de a, iniciamos la integral en a. Ese sería como el x0. Y aquí estaría el x1. ¿Listo? Pero resulta que ya hicimos o sea, hacemos el cálculo del área, lo sumamos, quedó almacenado en S, y ahora el A no va a ser el x0, sino va a ser el x1, para que cuando volvamos aquí, entonces aquí ya sea x1, x2. Aquí actualiza y entonces va a quedar x2, cosa que cuando vuelva sea x2, x3, x4, x3, x4, x4, x5 y así sucesivamente. ¿Listo? Esto es actualizar la variable A. Al final del ciclo, pues vamos a tener ya toda la suma almacenada en la variable S. Por lo tanto, pues imprimimos el resultado que estaría almacenado en S. Vamos a coger el programa y miremos un ejemplo. Entonces le damos play, ingresemos una función, por ejemplo, x al cuadrado. Listo. El extremo inferior de la integral, supongamos que queremos aproximar la integral entre 0 y 1. Listo. Y cantidad de trapecios a utilizar, vamos a utilizar 4 trapecios. Entonces, este es el resultado aproximado de la integral. Vamos a aprovechar de una vez para explicar la regla del trapecio, pero si me dieran una tabla en lugar de la función, que pues es lo que más puede pasar en la vida real, que tú estés en el laboratorio y tengas una tabla de datos y quieras aproximar la integral sin tener la función. Entonces iniciamos igual, tenemos que poner un nombre diferente,
pedimos el vector de las x y pedimos el vector de las y. Así estamos pidiendo la tabla de valores x y y. X variable independiente, variable dependiente la y. Length, acuérdense que lo que hace es decirme cuántos elementos tiene x, así voy a saber cuántos puntos hay. Y acuérdense que siempre la cantidad de puntos es n más 1. Por lo tanto, si yo tengo la cantidad de puntos y le resto 1, voy a obtener n. ¿Listo? Ese n es para saber cuántos trapecios voy a usar. H, ¿cómo lo calculamos? Pues podríamos pararnos en el vector x en la posición 1, en la posición 2, hacer la diferencia y así calcularíamos la distancia que separan esos dos valores. Vamos a suponer que el usuario los ingresó todos igualmente espaciados. Iniciamos al igual que antes, es igual a 0. Esta L la vamos a utilizar para que se nos actualice la variable que va a ir aquí cambiando la posición en el vector y. Ya vamos a mirar cómo funciona. Listo, se inicia el ciclo, vamos a hacer la primera suma. La primera suma es h medios. Como no tengo la función, entonces no evalúo en la función, pero ya tengo los resultados que están en la tabla y. O sea, la función evaluada es todos los valores que hay en y. Entonces me paro y en la posición 1, porque aquí L es 1, más y en la posición 2. Vengo y actualizo y ahora L no va a ser 1, sino L va a ser 1 más 1, 2. L va a ser 2 cuando viene aquí. En el siguiente ciclo ya va a ser Y2, Y3. Viene y actualiza esto a 3, entonces aquí ya va a ser Y3, Y4, 4, 5 y así sucesivamente. Y pues el resultado queda almacenado en S. Entonces vamos a correr el mismo ejemplo de ahorita, pero entonces, como yo no tengo la función x al cuadrado, entonces yo me voy a inventar aquí los valores de la función x al cuadrado. En el ejemplo anterior integramos de 0 a 1, entonces nuestra tabla comienza en 0. Ingresé la cantidad de trapecios a utilizar 4. Entonces, como son 4 trapecios, vamos a dividir entre 4, o sea 0.25, ¿cierto? Entonces, aquí el siguiente x es 0.25, que sería un cuarto. El siguiente sería 0.5, el siguiente sería 0.75 y el último sería 1. Así nuestras x van a ir desde 0 hasta 1 y aquí la cantidad de intervalos son 4. El vector de las y, como la función es x al cuadrado, pues entonces yo sé cuáles son los valores de las y, que sería elevar cada uno de esos al cuadrado. Listo. Y 1 al cuadrado, 1. Esa es la tablita de las y. Y pues mira que efectivamente antes nos dio este resultado y pues con la tablita nos tuvo que dar igual. Muchas gracias.